Listo. Entonces, ya habíamos conversado las políticas macroeconómicas que afectan a la demanda agregada. Un efecto del gasto público, la inversión autónoma, cualquier cambio que afecte a la variación autónoma, cualquier cambio que afecte a la masa monetaria, al consumo autónomo o a la tasa impositiva. Estos van a tener algún tipo de repercusión directa sobre la demanda agregada. Eso nosotros habíamos ya visto. Entonces, para la oferta agregada, por definición sabemos que las empresas, estamos representando la Q, que son las cantidades que producen las empresas. Si se dan cuenta que no ponemos la Y, porque la Y estamos hablando de la cantidad que se genera a nivel nacional, lo que es producción. Aquí la oferta, para distinguirla, por eso ponemos la letra Q, básicamente. Entonces, y la S que representa a la oferta. Entonces, la producción que realiza la oferta va a estar directamente relacionada con los niveles de capital. Recuerden que los niveles de capital son las maquinarias, son los edificios, son los bienes, en fin, todos los instrumentos, lo que es la tecnología. Tecnología no es nada más que la forma de cómo realizan las actividades. Y, Cuando por me otro podría lado, repetir, por favor, que no lo entendí muy bien. repito, lo de la oferta. Sí, sí, el cuadrito es... Ya, entonces, bien, estábamos conversando acerca, o les estaba explicando de lo que es la oferta agregada, ¿no? Aquí no les he puesto el título de la oferta agregada, pero esto ya hace referencia a lo que es la oferta agregada. Cuando nosotros estudiamos o analizamos la oferta, vamos a tener que dentro de la oferta se van a desempeñar los siguientes elementos. O sea, toda empresa o toda actividad que realiza una oferta maneja lo que es el capital. El capital, recuerden, son todos los bienes los bienes que ayudan a generar el desarrollo productivo, que la maquinaria, que los vehículos, que los edificios, todos esos elementos están dentro del capital. Esta T hace referencia a las tecnologías que poseen las empresas, patentes, todo ese tipo de cosas que están relacionadas a cómo las empresas realizan su gestión. Y la W hace referencia a los niveles de salario que pagan las empresas, porque las empresas necesitan capital humano para poder operar las distintas maquinarias y tecnologías que poseen. Una empresa solita, sin personas, no puede existir. Eso en la actualidad no existe eso, ¿no? Siempre hay alguien que está operando detrás de toda esa maquinaria. Entonces, tenemos que para las empresas un desempeño positivo, un aumento del capital, un aumento de los factores productivos o tecnológicos, lo que va a hacer es aumentar la capacidad productiva. En cambio, para el tema laboral ocurre lo contrario. Un aumento en la masa salarial, si aumenta la masa salarial, por decir, hay un incremento de los salarios. Yo me acuerdo que una de las propuestas de campaña del gobierno actual es que del gobierno que ganó, es que iba a subir el sueldo a 500, creo que para finales del próximo año o el siguiente iba a subir el sueldo básico a 500. Eso involucraría, estamos en 400 ahorita, que de 400 a 500, estamos diciendo que se está incrementando en un 25%. Entonces, el soportar ese incremento de la masa salarial, si no está ligado a un desarrollo de las ventas, sencillamente lo que va a hacer es contraer la oferta. Entonces, por eso es que nosotros vemos aquí el valor negativo. A diferencia de la tecnología del capital, que eso incrementa a la oferta, en cambio, por la parte de los salarios ocurre lo contrario. Las empresas desearán ofrecer más productos cuando el salario real sea bajo, es lo que les mencionaba, mientras mayores sean los acervos de capital y de tecnología.
Tengan en cuenta que hay un concepto de salario real y un concepto de salario nominal. Voy un poquito a diferenciarles estos conceptos. Un salario real y un salario nominal. El salario nominal, es decir, yo estoy ganando en este momento un salario básico, $400. Eso es el salario nominal. El salario real vendría a ser, con los $400 que yo gano en este momento, yo puedo comprar las compras de la casa, puedo comprar la ropa para la familia, puedo pagar el arriendo y la movilización. Y aparte de eso, tengo para salir a pasear. Entonces me alcanza tranquilamente para esta actividad. Entonces, estamos en un mes. Al siguiente mes, el salario real, sigo ganando los 400 de salario básico, pero ha habido un incremento de algunas actividades. Por ejemplo, ha subido el pan, ha subido los pasajes, ha subido algunas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que el siguiente mes ya no me va a alcanzar el dinero para todo. De repente, ya no me va a alcanzar para comprar la ropa, ya no me va a alcanzar para alguna de las cosas que mencioné en el primer ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que el salario real ya no es el mismo, es inferior, porque el salario real se ha visto afectado por un incremento de los precios. Entonces, lo que me alcanzaba para una actividad en un periodo, en el siguiente periodo ya no me alcanza. Entonces, eso es el salario real. ¿Alguna inquietud con lo que es el salario real? ¿Sí está claro? No hay preguntas. Es importante que tengan claro estas definiciones. Bueno, entonces, cuando el salario real sea bajo y mientras mayores sean los acervos de capital y el nivel de los niveles de tecnología. Es decir, que mientras más bajo sea el salario, más el salario real, más altos sean los acervos de capital, es decir, los recursos que tiene la empresa, y mejores sean los niveles de tecnología, las empresas van a estar motivadas a ofrecer más porque van a tener una ganancia, ¿no? Entonces, y bueno, la oferta agregada, ustedes ya saben, tienen este comportamiento, una pendiente positiva en el nivel de crecimiento. El equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada, ¿sí? Aquí vemos el equilibrio, esto es lo que es el equilibrio de mercado. Vamos a ver nosotros ya a partir de unos instantes que la demanda agregada hace referencia a la curva IS y que en la oferta agregada, si bien no sale directamente de la oferta agregada, sino que sale de un análisis que se hace en la masa monetaria con los niveles productivos, van a ser la curva LM, que es como la oferta. Y lo que nosotros vamos a estudiar es este equilibrio que se da entre la curva IS, que representa la demanda agregada, y la curva LM, que representa a la oferta de bienes, y los efectos que se generan en una economía cerrada ante distintos cambios que puedan existir. ¿Sí? Recordemos que hay dos posturas de las políticas económicas. La primera postura establece la postura keynesiana y la otra postura es la postura clásica de los economistas clásicos. Entonces, los economistas keynesianos dicen que las cantidades producidas y los niveles de precios se ajustan periódicamente, no tienen un efecto inmediato. Entonces, como se ajustan periódicamente, los efectos se tienden a normalizar en el mediano y largo plazo. Por eso es que la función de la oferta tiene esta pendiente positiva. En cambio, para los economistas clásicos, sostienen que los efectos que se dan en la economía ocurren y se manifiestan de manera instantánea. Si hoy día subieron de precio los determinados bienes y servicios, todos los factores de la economía automáticamente se ajustan. Todos, en el mismo instante. Entonces, no ocurre ningún efecto, sino es que entonces vamos a tener que la oferta va a tener este comportamiento. ¿Sí? Son posturas, pensamientos, y de acuerdo a esto se determinan modelos. Entonces, eso es importante que ustedes aprendan, que ustedes comprendan que lo que
en macroeconomía lo que vamos a aprender son modelos que tratan de dar indicaciones de qué es lo que ocurriría dentro de un mercado bajo ciertas situaciones. Eso es lo que se aprende dentro de macroeconomía. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. profesor, ¿puede repetir lo del keynesiano? No, no lo entendí muy bien, lo entendí entrecortado. El modelo que... ¿Sí se me escucha bien? No, era mi internet que se estaba yendo, pero ya llegó bien. Ya. El modelo keynesiano. ¿En qué consiste el modelo keynesiano? El modelo keynesiano ambas analizan los mismos factores: oferta, demanda, producción de bienes y servicios, en fin. Entonces, la diferencia que los economistas keynesianos sostienen es que indican que cuando hay una política, cualquiera de estas políticas que habíamos mencionado, cuando ocurre cualquiera de estas políticas, ya sea que afecte al gasto público, a la inversión autónoma, a la cantidad de dinero, al consumo autónomo o a la tasa impositiva, cualquier política que ocurra, para los economistas keynesianos, en este punto de equilibrio que se encuentra inicialmente, va a ocurrir de tal manera que los efectos que van a afectar a las cantidades producidas y a los niveles de precios van a darse, de hecho van a darse, pero se van a generar de manera paulatina. Entonces, de alguna manera eso ocasiona que los niveles de producción se incrementen periódicamente y regresen posteriormente a un equilibrio. Entonces, pero se van a ir dando paulatinamente. Por eso es que la oferta para los economistas keynesianos posee una pendiente positiva. En cambio, para los economistas clásicos dicen no, cualquier cambio que ocurra en, en estos efectos, en las políticas económicas, ya sea a través del gasto, la inversión, cantidad de dinero, consumo autónomo, tasa impositiva, cualquier política que haga el gobierno, el mercado lo va a ajustar automáticamente vía precio y las cantidades producidas no se van a afectar, ya que esas políticas todas estas políticas de acá, están ligadas directamente con la parte monetaria, están ligadas directamente con la cantidad, con los niveles de precio. Entonces, cualquier cambio que haga el gobierno no tiene por qué afectar los niveles de producción. Eso es lo que mantienen los economistas clásicos. Entonces, el único cambio, el único efecto que va a hacer, que va a haber es un cambio en los niveles de precio. Entonces, estos son posturas, ¿sí? No es que uno tiene la razón o el otro tiene la razón. Estos son grandes debates que existen en los distintos pensamientos. Y es muy importante poder conocer estos conceptos porque ustedes de repente en alguna disertación de algún congreso pudieron haber escuchado de que esta es una postura keynesiana. Inclusive cuando hacen en los reportajes con especialistas de la materia, dicen, no, pues que estos son pensamientos keynesianos, saben decir. Entonces, ustedes ya saben a qué se refiere. Entonces dicen, no, si es pensamiento keynesiano, quiere decir que la persona tiene un pensamiento más clásico, un pensamiento clásico, una postura clásica. Está argumentando que todo se ajusta automáticamente. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante conocer estas definiciones. El keynesiano dice, se ajusta. Profe, Dime, te escucho. no entendí el keynesiano. El keynesiano. Ya, Ajá. ya listo. Vamos a ver el keynesiano nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que manifiesta el modelo keynesiano? Este modelo keynesiano lo que nos indica es que imaginemos que los precios están en este momento en 100 de un determinado producto. Hagamos un ejemplo muy hipotético. En este momento ganamos el sueldo básico, no hay distorsiones de salario, no es decir, de que no hay quienes ganan más ni quienes ganan menos. Todos ganan el mismo sueldo. Vamos a dar un ejemplo muy simple, ¿no? Todos ganamos el mismo sueldo, que es 400, un salario básico. Y con esos 400 pagamos 100 de arriendo, 100 de alimentos, pagamos 100 en vestimenta
pagamos 100 en movilización y ahí tenemos todos nuestros ahorros. Ahí se fue, no ahorramos nada. Todo lo que recibimos lo consumimos. Entonces, el gobierno quiere, de alguna manera, incentivar el consumo, ¿no? Quiere incentivar la producción, que aumente los niveles productivos. Entonces, decide utilizar las herramientas que tiene. ¿Qué herramientas posee? Herramientas como aumentar el gasto público. Puede decir, bueno, yo voy a generar empleo, voy a estimular el aparato productivo y voy a darle más trabajo a las empresas, a las personas por medio de activando el sector de la construcción. O voy a crear un ministerio para dar más trabajo a los sectores, al sector de la salud. O voy a crear más centros educativos para crear un crecimiento del sector educativo. En fin, comienza a decir, o voy a gestionar en la construcción de una autopista, de un recinto, qué sé yo, cualquier tipo de actividad que haga el gobierno, ¿no? Entonces, eso es gasto público. O dice, de repente, no, voy a generar un subsidio a las empresas para que liberarles de recursos y se animen a contratar a más gente y puedan pagar más, no subimos el sueldo, pero vamos a darles un subsidio de tal manera que hace que bajen los costos de obtener el dinero para las empresas y de esa manera pueden obtener las empresas mayor liquidez y pueden generar mayor producción. En fin, cualquier postura de la que tiene acceso el gobierno. Entonces, al momento que el gobierno hace eso, ¿qué sucede con las empresas? Estamos en este equilibrio, ¿sí? Estamos en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces ya nosotros sabemos que con los 400 gastamos 100, 100 y 100 y estamos en el equilibrio y la economía está contenta. Entonces, como el gobierno decide, en este caso, incrementar habíamos puesto el ejemplo, la inversión autónoma. Entonces, como afectamos a la inversión autónoma, entonces nosotros vamos a tener que la demanda agregada va a aumentar la demanda agregada. ¿Por qué? Porque va a haber mayores recursos en la población en general para poder demandar más bienes. Entonces, como hay más recursos, esta curva se va a desplazar hacia acá, va a subir, se va a venir acá. O sea, va a ocurrir este efecto. Vamos a pasar de QD a QD'. ¿Por qué? Porque hay más recursos, las personas tienen más dinero para comprar más. Entonces, como tienen más dinero para comprar más, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Las empresas van a empezar a producir más, porque dicen, mira, podemos vender más y van a empezar a cobrar más. Entonces, eso va a ser, como las empresas mantienen sus niveles productivos de manera similar, es decir, no ha aumentado la capacidad productiva, solamente están aprovechando el efecto del incremento de las compras por parte de la ciudadanía. Lo que va a haber es que comienzan a subir los precios, hasta encontrarse en el nuevo equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que dicen los economistas keynesianos. ¿Sí? No sé si ahí quedó más clara la pregunta, la incógnita. Sí, profe. Sí, sí, ya entendí. Ya listo. En cambio, para los economistas clásicos dicen, un momentito, esto que tú dices no es tanto cierto. Para los keynesianos dice, este proceso puede durar semanas, puede durar meses, inclusive años, dependiendo de cómo esté el aparato productivo de una nación. Entonces el efecto se va a ir dando paulatinamente. Los clásicos dicen, no es así. La gente no es tonta, la gente se da cuenta inmediatamente, los empresarios se dan cuenta inmediatamente. Ya ven que hay mayor circulante comprando, automáticamente suben los precios. Y el efecto en la producción va a seguir siendo lo mismo. Es decir, tú comprabas hoy día 100 unidades de alimento, entonces ahora tienen $10 más para comprar, entonces ya te suben el precio automáticamente en 10 unidades más. Entonces, eso es lo que sostienen las posturas, los pensamientos clásicos, ¿no? Bueno, obviamente ya si no estamos hablando tanto de políticas económicas, la materia es macroeconomía, no estamos hablando de pensamientos económicos, pero vale la pena mencionar de que
También hay otras posturas que prácticamente se inclinan más hacia el pensamiento keynesiano, compartiendo el pensamiento clásico. De ahí vienen los postclásicos, neoclásicos, liberales, neoliberales y todos esos que son pensamientos económicos. Pero ambos se derivan de estas dos posturas. Estos son, como quien dice, las posiciones más fuertes de ambos extremos. La postura keynesiana y la postura clásica, que son los más populares, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta? No. Ya, entonces continúo. Acá ya vimos lo que es oferta, demanda. Vamos a entrar a revisar, a estudiar, vamos a aprender ya lo que es la curva IS. Entonces, para la curva IS, me van a ayudar con la lectura. A ver, a una señorita me gustaría escuchar. A ver, a la presidenta de curso. Vamos a escuchar a la presidenta de curso. La señorita San Pedro. O Torres, creo que. Zuli. No está Zuli. A ver, entonces escuchemos a Jessica Morales. No está Jessica tampoco. Aquí estoy. Dígame, economista, buenos días. A ver, démosle el paso a Jessica Zuli, ¿ya? Para la lectura. Ya. El equilibrio del mercado de bienes y la curva de IS es en una economía cerrada. Curva IS, las combinaciones de tasas de intereses y niveles de producción tales que el gasto planeado es igual al ingreso. La curva IS se deriva de la inversión. La inversión depende de las tasas de interés. La función de la demanda de inversión en la identidad de la demanda agregada. Ya, listo. Gracias. Gracias por la lectura. Entonces, aquí vemos una definición muy concreta de lo que es la curva IS. La curva IS no es nada más que el estudio de las combinaciones, ¿sí? Combinaciones quiere decir que tenemos dos opciones diferentes y se van alternando entre sí. Las combinaciones de quién? Entre la tasa de interés y los niveles de producción. Es decir, tenemos, si lo representamos en una gráfica, vamos a tener por un lado la tasa de interés y por otro lado los niveles de producción. Y todas las distintas combinaciones que se den entre estas dos curvas, entre estas dos intersecciones, es lo que va a dar origen a la curva IS. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la curva IS? A ver, ¿qué es la curva IS? ¿La curva IS qué es? Muestra las distintas combinaciones de la tasa de interés y el nivel de producción versus un gasto planeado que este va a ser igual al ingreso. Ya, ahí tienen la definición de la curva IS. Combinaciones de tasas de interés y niveles de producción. Recuerden eso. La curva IS que analiza esta definición es la base principal la base principal es saber qué es la demanda agregada, qué es la oferta agregada. Pero una vez que ya se domina el concepto de la demanda agregada y se domina el concepto de la oferta agregada, lo siguiente que tenemos, la plataforma de la curva IS, es saber qué es lo que analiza. Analiza las distintas combinaciones de quién, de la tasa de interés y los niveles de producción. ¿Sí? Ni tasa de interés y niveles de producción, pero con una condición. Cuando el gasto, ¿a qué se refiere el gasto? Lo que yo estoy dispuesto a comprar, lo que yo estoy dispuesto a consumir. O sea, lo que la población está dispuesto a adquirir en bienes y servicios dentro del mercado. Es igual al ingreso. El gasto planeado es igual al ingreso. Es obvio, pues, ¿no? Yo voy a poder comprar en función de lo que yo obtengo de recursos. Si yo gano 100, puedo gastar hasta 100. Es ilógico que yo gano 100 y voy a gastar 120, porque ahí tengo que endeudarme. Y si sigo esa postura, va a llegar un momento en que ya no voy a poder pagar y me voy a meter en problemas. Entonces, esto es lo que analiza la curva IS, la tasa de interés y niveles de producción, tales que el gasto planeado es igual al ingreso. Visto esto, podemos ya explicar que la curva IS
se deriva de la inversión, que depende de la tasa de interés. ¿Sí? Va a analizar la inversión. ¿Por qué van a analizar la inversión? Porque una de las acciones que va a afectar a la demanda agregada son los niveles de inversión visto influenciados por la tasa de interés. Y como analizamos las tasas de interés, obviamente nos interesa saber qué va a pasar con los efectos que analiza la inversión. De igual manera, la función de la demanda de inversión en identidad a la demanda agregada. Entonces aquí vamos a ver, es prácticamente cómo nace esta curva. ¿Seguimos? Y a ver, Kenneth, ayúdanos con la lectura. ¿Está bien dicho, Kenneth? Kenneth, ya listo. Dale, ayúdanos con la lectura. Kenneth. Se le fue el audio. A ver, Zuli. Ahora sí, la inversión no se mantiene completamente exógena. Es totalmente independiente. En el análisis macroeconómico se vuelve endógeno, debido a que la inversión es el gasto en adiciones al capital de la empresa, como maquinarias o edificios. Pues la tasa de interés toma importancia debido a dos aspectos. Cuanto mayor sea la tasa de interés de estos préstamos, menores son las utilidades que esperan las empresas por el crédito para poder comprar máquinas o edificios, y por consiguiente están menos dispuestas a pedir préstamos e invertir. Cuando la tasa de interés son bajas, las empresas querrán tomar préstamos e invertir más. Ya listo, gracias. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tomar es qué es lo que hace, ya estamos viendo qué es lo que hace la curva IS. Primero, la inversión. Nosotros partíamos en la ecuación inicial. ¿Se acuerdan? Esta ecuación, ¿dónde está aquí pizarrón? Aquí. Ahí pueden ver la pizarra. Sí, sí se puede ver. Ah, ya. Bueno, ahí me salió chueco el dibujo. Bueno, déjenme cerrar esto. Ya nosotros teníamos que la demanda estaba representada por la letra Y, ¿a qué era igual? No pongo texto. Consumo. La demanda es igual al consumo más, ¿qué más? La inversión. Más la inversión y más el gasto. El gasto en una economía cerrada, ¿no? Entonces, nosotros cuando analizábamos este efecto en principios de macroeconomía, decíamos que cada uno de estos efectos eran independientes, ¿sí? Eso nosotros aprendimos en principios de macroeconomía. Por eso es que aquí nosotros expresamos que la variable inversión no es completamente exógena. O sea, las personas deciden invertir o las empresas deciden invertir no es completamente independiente a lo que ellos quieren, sino que también está influenciada por lo que ocurre con la tasa de interés, porque muchas veces para poder invertir tú no tienes el suficiente capital y tienes que recurrir a alguien que te preste. Entonces, habrán quienes te prestan por más cantidad, o habrán quienes te prestan por menos cantidad. Entonces, también está inmerso lo que es la tasa de interés. Entonces, por eso es que mencionamos que la tasa de interés no es completamente exógena, es decir, exógena quiere decir que no tiene nada que ver con el comportamiento. Sí hay algo que afecta, que es la tasa de interés. Entonces, como toma importancia la tasa de interés, vamos a ver por qué hace esto. Primero, la tasa de interés, cuanto mayor sea la tasa de interés de los préstamos, menores van a ser las utilidades que esperan las empresas por los créditos para comprar nuevas máquinas o edificios. Es obvio, ¿no? Si tú tienes como empresa, quieres comprarte qué sé yo,
te dedicas a vender hot dogs al frente de la casa, o hamburguesas, o comida instantánea, ¿no? Comida rápida. Te dedicas a vender al frente de la casa en una carretilla. Y tú quieres hacer un préstamo porque tú ves que te va bien y quieres ponerte en la casa de tus padres. ¿Ya? Quieres ponerte, o en la casa de algún tío, quieres ponerte otra carretilla. ¿Ya? Entonces, dices, bueno, yo voy a hacer un préstamo. Yo necesito para comprar la carretilla, tunearla, llenarla y necesito unos $1000. ¿Ya? Entonces voy a hacer un préstamo de $1000 para hacer eso. Entonces voy al banco y el banco me dice, bueno, yo te presto los $1000, pero tú me tienes que pagar a mí el 25% de interés. Ya el interés, o sea, ya me refiero al interés efectivo real, ¿no? Porque ahí tienes que sumarle las comisiones bancarias, que muchas veces los bancos no te las dicen, sino que te las cobran nomás. Entonces ya considerando todos los efectos, el costo real del dinero es del 25% o 26%. Pero ¿qué resulta? Que si tú te pones a hacer número, dices, caramba, si yo me dedico a poner la carretilla, a lo mucho me va a generar una ganancia de un 20%. Entonces yo voy a invertir $1000 me va a costar el 25% y cuando solamente voy a pagar, a ganar el 20%. Entonces yo voy a invertir para perder. O sea, todo lo que voy a generar en la nueva carretilla no va a poder pagarse, no va a poder pagarse sola, sino que más bien tengo que de la carretilla que ya tengo meterle plata. Entonces, para eso mejor no hago la carretilla, ¿sí? Entonces, y me quedo con lo que tengo. Entonces, ahí ya toma interés, toma importancia lo que es la tasa de interés. Muy distinto que si la tasa está por el 10%, y si estamos hablando en términos efectivos, llega al 12%, o pone el 16% efectivo, y entonces tú dices, bueno, me queda una ganancia de $4, como que vale la pena, vamos con la carretilla, ¿ya? Entonces, eso es lo que analizan los sectores productivos. Por eso es que la tasa de interés toma mucha importancia al momento de hacer los análisis macroeconómicos, especialmente cuando ya nos referimos a la curva IS. Entonces, esto explica esta parte que menciona que toma importancia debido a que cuanto mayor sea la tasa de interés de los préstamos, menores son las utilidades de las empresas por el crédito para comprar nueva maquinaria y edificio, y por consiguiente están menos dispuestas a pedir préstamos e invertir. Cuando las tasas de interés son bajas, las empresas querrán tomar préstamos e invertir más. Entonces, aquí vemos el comportamiento que se da entre la tasa de interés y el gasto planeado de inversión. Entonces, esta curva lo que refleja es cuánto las empresas, obviamente si la empresa no quiere, si las tasas de interés no quieren invertir, o sea, si las empresas no quieren invertir, van a estar en cero, ¿no? Pero se lo pone a partir de acá, no está pegada al piso, es porque acuérdense que hay un nivel de inversión autónomo, o sea que las empresas igual invierten indistintamente de la tasa de interés, por eso tiene como un corte. Entonces, tenemos acá, mientras más baja sea la tasa de interés, las empresas van a verse más motivadas a pedir prestado. Por el contrario, mientras más alta sea la tasa de interés, acá, mientras más baja sea la tasa de interés, acá, mayores van a ser los intereses en invertir. Y mientras más alta sea la tasa de interés, menores van a ser los intereses de crear nuevas inversiones. Entonces, esto da origen, esta forma funcional de aquí, da origen a esta ecuación. Que esto, si ustedes se acuerdan de cálculo 1, no es nada más que una ecuación lineal, donde I vendría a estar representada por esta función, esta de aquí. Esta es la I constante, que este es un valor constante, es un valor fijo. ¿Se acuerdan el coeficiente A? Esta es la pendiente, B es la pendiente, y ahí es el eje de acá. ¿Sí? Tenemos aquí, este vendría a ser el eje Y y el eje D. Entonces, esto corresponde a la gráfica de la inversión, donde tenemos por el otro lado de que B
En este caso tiene que ser obligadamente pendiente positiva, porque tiene que ser menor que 0, perdón. Entonces, dado esto, vamos a tener que el gasto de inversión va a ser independiente del ingreso. Si esta es la inversión autónoma, la componente de acá. Esto de aquí es la sensibilidad de gastos de inversión de la tasa de interés, es decir, lo que me va a marcar la decisión de que si invierto o no invierto referente a la tasa de interés. Es qué tanto estoy dispuesto yo a sacrificar o tan arriesgado soy en las inversiones. Hay personas que son más adversas al riesgo y dicen, no, pues si yo no me voy a arriesgar tanto a invertir con una ganancia determinada. Hay otras personas que son amantes al riesgo y dicen, no, vamos, dale, vamos a ver qué pasa y vamos a ganar algo. Entonces, esto es lo que involucra. Y aquí tenemos esta forma funcional. Todavía no hemos visto la curva IS. Estamos analizando simplemente la relación de la tasa de interés y la inversión. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya estamos entrando en materia dura. Un ratito, profe, espera un momento. A ver. ¿Puede retroceder a la Sí. gráfica anterior? Esta. Sí, o sea, lo que trata de decir es que entre más alta sea la tasa de interés, menor será la inversión, ¿verdad? Menor será la motivación que tengan las personas o las empresas a invertir. Menor será la motivación. Ajá, que tengan las empresas a invertir. Y sería lo contrario, sería entre menor sea la tasa de interés, más la motivación a invertir, ¿verdad? Por supuesto. Por eso es que ves que cuando I es chiquito, o sea, la tasa de interés es baja, viene para acá la inversión. ¿Te das cuenta? Se mueve a la derecha. A la derecha. En cambio, mientras más alta sea la tasa de interés, se dirige hacia la izquierda la inversión. Ya. Gracias, profe. Listo. ¿Ya? Vamos. Esta gráfica de acá nos muestra, en cambio, la demanda agregada. Sabemos que la demanda agregada tiene este comportamiento. Consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Bueno, el consumo se comporta de la siguiente manera. Tenemos un consumo autónomo, eso ustedes ya lo saben. Tenemos una parte que recibimos de transferencias por parte del gobierno. Acuérdense que existen los subsidios. Los subsidios a las personas. Tenemos subsidios a la tercera edad, que la Manuelita Sáenz, Manuelita Cañizares y todo un poco de Manuelitas que da el gobierno. Entonces, tenemos las transferencias y tenemos los factores productivos ligados a los niveles de consumo. Recuerden que este nivel de consumo va a depender también del factor tributario que nos cuesta obtenerla, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que determina a quién, al consumo. Por otro lado, tenemos a la ecuación a la inversión. Y sabemos que la inversión, bueno, tiene este comportamiento, ya la acabamos de mencionar, ¿no? Y por último, tenemos al gasto, que este es un valor que tiene control el gobierno. Las personas ni las empresas no tienen control sobre el gasto público. Quien tiene el control sobre el gasto público es el gobierno, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos como una variable constante, ¿sí? Como una constante. Un valor que depende específicamente del gobierno. Nosotros no tenemos inferencia. Y como estamos en una economía cerrada, esto no lo vamos a hacer caso en este momento. Simplemente esto va a ser 0. Lo he puesto para que ustedes lo puedan representar y sepan que esto es la ecuación de la demanda agregada, ¿no? Entonces, esto en una economía cerrada va a ser 0. No tenemos relación con el resto del mundo. Ahora lo que hacemos es un poco reordenar esta ecuación para que no haya tantas, y nos quedamos únicamente con los elementos que nos interesan. Entonces vamos a llamar a esto estado de absorción, o lo que absorbe el gobierno, o lo que absorbe la demanda, que es el consumo, las transferencias, la inversión exógena, el gasto del gobierno y lo del resto del mundo. Todo esto se lo agrupa y nos queda únicamente, esto va a ser como un valor constante, que no se lo considera, o sea, se lo considera, pero es un valor constante, un valor fijo, un valor dado. Y las decisiones de